Doña Flor Rodríguez, directora de recaudación, que pues nos comenta un poco sobre este tema. Mañana fecha límite, ¿qué números se tienen ya hasta este momento de cuánta gente falta por pagar y quiénes han pagado? Sí, buenos días. Al día de ayer, que hicimos un corte, ya teníamos casi un 80% de las declaraciones del impuesto sobre la renta presentadas. 80% Casi ya. el 80%. Claro, lo que ocurre es que para este año tenemos una nueva modalidad para la presentación de declaraciones y tenemos un sistema. Ya no vamos a estar utilizando el sistema EDI, que es el que había que bajar a la computadora con ciertas especificaciones técnicas, sino que ahorita se ingresa directamente a la página, se accesa el ATV, que esa es la plataforma para la presentación, y se puede hacer directamente ahí la declaración. Lo que pasa es que hay que registrarse, hay que acreditarse, aunque ya venía presentando declaraciones. Es necesario que se… El ATV, para decirle a la gente, perdón, doña Flor, es la Administración Tributaria Virtual. Sí, es una nueva plataforma y es la única que se tiene disponible para presentar las declaraciones, que esto es importantísimo. Para poder ingresar a esta plataforma, para obtener una clave y presentar la declaración, tiene obligatoriamente que estar inscrito en los registros de tributación. O sea, todos los datos identificativos, el nombre, la cédula, la actividad económica, el periodo fiscal, todo esto tiene que estar registrado en las bases del sistema informático. Y ya una vez que se ha registrado, pues si ha realizado su actividad económica, entonces puede ingresar a ATV, obtiene la clave, tiene que digitar datos de su cédula de identidad para obtener su clave y posteriormente ya va a poder hacer la declaración. A estas alturas del año, ¿cuántas? Generalmente se recoge el 80%. ¿Cómo ve usted sus datos, Flor Rodríguez, directora de recaudación? Bueno, normalmente hay algunas personas que se quedan sin presentar la declaración, los omisos. ¿Siempre es un 20% el que más o menos es un 20%. ¿O eso ha mejorado? Bueno, es que es un porcentaje constante, porque hay personas que inician su actividad y se les olvida desinscribirse. Y como no se desinscriben, la Administración Tributaria desconoce si aún tiene actividad o si es que ya dejó de tener esa actividad. Adicionalmente, hay algunos que también se les olvida o se quedan esperando a que la Administración los requiera. La Administración Tributaria tiene programas de control tributario todos los años en los que hace requerimientos de declaraciones. Eso quiere decir, bueno, la no presentación de este documento podría generar una sanción mínima de 199.900 colones. ¿Cómo es que se fija este monto? Depende de distintas situaciones, de distintos casos. ¿Cuál es, digamos, la tasa que por lo general se impone en estos, en realidad por la no presentación? Sí, la sanción se da por el solo hecho de presentar la tarde. O sea, mañana es el último día y el llamado es a que se inscriban cuanto antes, porque si bien es cierto, esta nueva plataforma está disponible las 24 horas, los funcionarios van a estar atentos, todos en las plataformas de servicio, para atención presencial, para atención telefónica, para atención por correo electrónico, van a estar hasta las 8 de la noche. Pero después de ahí ya no va a tener alguna persona que le pueda atender consultas. Entonces, el llamado es a que lo hagan antes. Ahora, quien presenta la declaración tarde, sea con impuesto o sin impuesto, tiene esa sanción. Ahora, quienes tienen que pagar impuestos y no lo hacen, van a tener pues otros cargos, como los intereses, como la sanción por mora, por ejemplo. Pero el medio salario base, que ahorita está en 200.000 colones, en este caso esa sanción aplica para todos los que presenten tarde. Flor Rodríguez, directora de recaudación, de ese 20% del que estábamos hablando que todavía no ha pagado, ¿existe alguna proyección por parte de tributación directa, por parte del Ministerio de Hacienda, de que vaya a disminuir? Hablamos de que el 20% es prácticamente lo que queda pues siempre ahí flotando, sí. Pero ¿hay alguna proyección de cuántos podrían estar pagando o si podría disminuir en estas próximas 24 horas? Claro que sí, porque históricamente el último día es que se quedan esperando para hacer la declaración, casi que todos. En este caso, como ya el sistema cambió, han venido anticipando las declaraciones.
Entonces, ya al tener un 80% el día domingo, pues eso es bastante. Sabemos que ya para hoy y para mañana van a seguir ingresando declaraciones y es cuando ingresa la mayor cantidad de declaraciones. Así que sí creemos que esa brecha de incumplimiento va a disminuir significativamente. Pero existe alguna proyección es que la de decir plataforma, 15, 10. Sí, es que la plataforma de este año es muchísimo más sencilla. Anteriormente tenían que bajar un sistema y el computador necesitaba condiciones especiales. Ahorita puede ingresar desde cualquier computadora y en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Eso va a facilitar a quienes estén fuera del país, va a facilitar a quienes no pudieron hacerla durante el día, que lo pueda hacer en la noche. Entonces, al ser el sistema muchísimo más amigable, es seguro, es muy flexible, entonces lo van a poder hacer y creemos que el porcentaje de cumplimiento va a mejorar muchísimo. ¿Y dará abasto este sistema? Porque como usted lo dice, hoy es la colapsar. parte masiva, ajá, y nosotros todos tenemos entendido y sabemos que cuando esos sistemas llegan realmente a cantidades importantes, colapsan y bueno, vienen los problemas. Se han hecho muchas pruebas, se ha estresado el sistema para valorar cuánta carga soporta y los servidores son muy robustos, así que no tendríamos ningún problema con todo el tema informático. Adicionalmente, tenemos una dirección de informática que está monitoreando permanentemente para estar atendiendo y para no dejar que ocurra ninguna situación que vaya a provocar ningún atraso en el ingreso de las declaraciones. O sea, estamos totalmente seguros que a medianoche del día de mañana vamos a tener ingresadas las declaraciones que tienen que ingresar. ¿Cuánto representa una recaudación del 80% hasta ahora de impuestos sobre Bueno, la ahorita el dato no lo tengo, han ingresado, no sé, lo que pasa es que tenemos otro sistema para presentación de declaraciones, que es tributación, tributación digital, que para los grandes contribuyentes nacionales y las grandes empresas territoriales. Permítame que la interrumpa, Flor Rodríguez, directora de recaudación. Ahí la Contraloría encontró que 22 de los grandes contribuyentes declararon cero. Sí, ya eso es un incumplimiento que es la inexactitud en las declaraciones. Y en buena hora que usted lo menciona, porque hacer el llamado a que las declaraciones tienen que presentarse en forma correcta, incorporando los ingresos, la totalidad de los ingresos percibidos y los gastos, únicamente los gastos relacionados con esos ingresos gravables. Ahora, en estos casos puede ser que hayan pagado cero porque se tuvo pérdida. Entonces, o sea, que hayan declarado ¿De cero. grandes contribuyentes? Sí, perfectamente pudieron haber tenido alguna pérdida, se pudo haber dado alguna fusión de sociedades, alguna circunstancia especial, pero también se da la situación de la inexactitud, que es de repente no ingresar, no reportar todos los ingresos o reportar algunos gastos que no corresponden. ¿Y cómo se verifica eso, doña Flor? Eso se verifica, claro, sí, en las etapas de control que tenemos. Esto se verifica con la visita, con el trabajo que realiza un auditor fiscal. El auditor fiscal tiene amplísimas facultades para requerir los libros, para requerir comprobantes, para hacer pruebas, para requerir información incluso de terceros y hacer cruces. Incluso se solicita información a otros países, tratándose de empresas muchísimo más grandes, haciendo uso de los convenios de intercambio de información. Esto para asegurarnos de la veracidad de la declaración. Doña Flor Rodríguez, directora de recaudación, ha habido mucha sensibilidad en torno al tema de la información por parte de los empresarios. Este año ustedes también estaban, no sé si es particularmente este año, pero ha habido una reacción a la solicitud de los clientes, más bien, de los clientes que forman parte de las empresas de telefonía celular. ¿Por qué se solicita esta información? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué genera tanto escozor? Sí, la información es importantísimo. De hecho, es uno de los bienes más preciados de la administración tributaria porque es la que permite gestionar, la que permite verificar la actividad económica, si hay o no hay actividad económica y las magnitudes de esa actividad económica. Por eso la información se protege tanto. Los datos de telefonía son importantes para localización.
para localizar y bueno, esto hace que se reduzcan los costos tanto del obligado tributario como de la administración tributaria. ¿Para localización de qué? Para localización de los contribuyentes, para envío de mensajes también, es para dar un servicio, para recordar las fechas de cumplimiento, por ejemplo, cuándo es que se vence la presentación de una declaración, o para enviar algún mensaje recordando que hay algún incumplimiento y que pueda presentar, subsanar, sin que haya mediado alguna otra acción de la administración. Con esto tiene una ventaja muy grande, y es que va a poder aplicar todas las reducciones que le permite el Código Tributario para, en este caso, cumplir y reducir justamente las sanciones. Es por eso que se está solicitando información a las empresas de telefonía, de los clientes, a las empresas de telefonía celular. La información, bueno, tenemos una dirección de inteligencia tributaria que pues su labor en gran parte es requerir información a las instituciones que posean esa información o a las empresas. Y tienen que darla. Sí, claro. ¿La han dado? La información que se ¿La están solicita, dando las empresas sí, la operadoras información de sí se telefonía? suministra, porque quienes no presenten la información que ha sido requerida tienen una sanción bastante alta. ¿De cuánto? La sanción es de un 2% de los ingresos brutos del periodo anterior. Con esto se pone un límite en la sanción porque pudiera ser bastante alta, entonces se establece un límite de mínimo 10 salarios base, con lo cual son más de 4 millones, o un máximo de 100 salarios base para que no sobrepase los 40 millones de colones. En este caso, esa sanción se va a mover conforme se mueva el monto del salario base. Uh-huh. Igual ustedes han pedido información que tiene que ver con... vamos a ver, y que fue cuestionada sobre todo por una de las cámaras, pero que tiene que ver con formación de accionistas, si no me equivoco. Sí. Y sí. en ese sentido, ¿cómo va esa solicitud de información? ¿Se han podido superar las barreras que han tenido? Sí, la información la han solicitado grandes contribuyentes con AMPO, que hay una resolución que requiere esta información, y sí la han presentado. No conozco de quienes no la hayan presentado, sí se ha dado alguna incomodidad. ¿Qué tipo de información se solicita allí? Se solicita bastante información, es una declaración informativa que requiere los nombres de los clientes, de los proveedores, requiere el nombre de los accionistas también. Se requiere conocer de sus aportes para conocer cuál es su participación en la empresa. O sea, se requiere pues bastante información y es muy útil para ejercer control tributario. ¿Pero están cumpliendo? ¿La están dando? Sí, la han presentado, claro. A pesar de aquella resolución que decía claro, que no, que habían ganado... las empresas se preocuparon litigio, y presentaron. digámoslo así. Sí, han estado presentando la información. Hay quienes no lo han hecho. ¿En cuánto se ha presentado esa información? ¿Qué porcentaje? Bueno, de lo que conozco, la mayoría lo presentó. Realmente son muy, muy pocas las sanciones que se están tramitando. Pero sí se están haciendo. Sí, claro, porque cuando hay un incumplimiento, tiene que tramitarse, aplicarse una sanción. ¿Cuántas no lo han presentado? En este momento yo desconozco el dato, pero sí sé que la mayoría ha cumplido. Uh-huh. ¿Por qué, digámoslo así, el proyecto de fraude fiscal tiene un contenido también importante sobre información, que tiene que ver con accionistas, si no me equivoco? Esta que se solicita es insuficiente. ¿Cuál es la diferencia con el contenido que tiene el proyecto de fraude fiscal que es tan sensible dentro del empresariado? Sí, lo que ocurre es que, como indicaba... Ahí? No, sí. Si usted tuviera que explicarnos a todos los costarricenses, Flor Rodríguez, directora de recaudación, ¿qué es lo que se pide allí que hay tanta resistencia del empresariado? Bueno, lo que pasa es que, como indicaba, la información es el bien más preciado que pueda tener la administración tributaria para gestionar, para poder identificar quiénes son los que están realizando actividad económica. O sea, es importantísimo saber quiénes son, porque hay algunos que se ocultan, realizan actividad económica y no se inscriben y no presentan declaraciones. Entonces, es importantísimo tenerlos identificados, tener identificada esa relación entre obligados tributarios, quién le vende a quién le compra a quién, cuáles son los montos por los que hacen las transacciones. ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Quién compra? Exactamente. ¿Quién tiene sociedades?
¿Para qué tiene esas sociedades, por ejemplo? ¿Son sociedades solo para tenencia de bienes o son sociedades para realizar actividades económicas? Entonces, es mucha la información. Eso es lo que se está pidiendo sí, allí. Es que es mucha la información que se requiere, que requiere procesar la administración tributaria. Ahora sí, ¿para qué? Para ejercer control tributario. Porque lo que busca la administración es proteger ese interés de la hacienda pública, es que ingresen los recursos públicos que tienen que ingresar. Eso es lo único que se busca por parte de la administración tributaria con estas normas, que se pueda ejercer el efectivo control tributario, de manera que podamos conocer quiénes son los que están, quiénes son esos actores económicos, quiénes son los que realizan actividad económica, para poder identificar si están inscritos ante la administración y si están reportando sus ingresos, si están reportando sus gastos. Con esos cruces de información nos estamos dando cuenta si efectivamente al reportar que pagan una consultoría, si efectivamente la persona que se dice que la recibió, no es fantasma. Exactamente, que esa persona también está haciendo su declaración y que esa persona pues tiene la preparación académica y que realmente ejerce para poder prestar ese servicio. O sea, lo que necesitamos es realizar muchos cruces de información para poder verificar el contenido de esas declaraciones. Para evitar la evasión. Al final se reduce en esto, es reducir al máximo la evasión al menor costo posible para la administración tributaria y para el administrado también. Si usted tuviera que realizar una calificación de cuánto es la evasión en Costa Rica, ¿es Costa Rica 1? Porque se habla de un 8. El presidente la semana pasada, el jueves pasado, decía que la evasión fiscal en este país podría, si no se aprueban estos proyectos, podría llegar a un 8.5%, ¿no es así, David? Así es. Si no me corregís. Eso significa que ¿cómo es la evasión en Costa Rica? Estamos hablando de cuántos millones, de miles de millones de colones que tenemos en este país. ¿Cómo es si tuviera que compararla con otros países de América Latina? Sí, en todos los países del mundo hay evasión. Sí, pero es del 8%. Y justamente los controles que establece la administración tributaria son los que permiten reducir. Hay estudios de la Contraloría General de la República que establece cuáles son esos porcentajes de evasión y que son diferentes según sea el tipo del impuesto. Por ejemplo, en el impuesto de ventas, la evasión es mucho menor que en el impuesto sobre la renta. Estamos hablando de más o menos un 25%. O sea, que de ese 100% que se tiene que pagar en impuesto de ventas, un 25% no ingresa. En ventas. En ventas. ¿Pero en renta? En el impuesto sobre la renta se habla de alrededor del 60%. Lo que se va. O sea, la evasión es muchísimo más alta en el impuesto sobre la renta. Y hay algunas razones, ¿verdad? El impuesto sobre las ventas, por ejemplo, se ha venido controlando un poco más a partir del año 2002, cuando se establecieron retenciones por el uso de tarjeta. Entonces, eso ha permitido pues poder identificar cuáles son los ingresos de los diferentes personas físicas o jurídicas que tienen actividad y que tienen tarjetas para sus ventas. Por eso, pero ¿por qué se tiene que aprobar entonces esta legislación? ¿En qué contribuiría? Y también quería preguntarle, ¿en qué contribuiría recopilar esta información que tiene el proyecto de fraude fiscal? Y si esta información que solicita el proyecto de fraude fiscal la solicita también un gobierno como el de los Estados Unidos, por ejemplo, la Administración Tributaria de los Estados Unidos. Bueno, la Administración Tributaria tiene convenios de intercambio de información. No, tal vez no me estoy dando a explicar, doña Flor, es si en Estados Unidos solicitan este tipo de información que hoy se quiere plasmar en ese proyecto de fraude fiscal, por ejemplo. Bueno, como Administración Tributaria, tenemos convenio con Estados Unidos para intercambio de información. O sea, en Estados Unidos igual nos requieren información, igual la Administración Tributaria, para controlar los obligados tributarios de Costa Rica, solicita información al IRS.
para poder ejercer un correcto control tributario. Y así con otros países se requiere también, porque las empresas ya no son empresas que solo se ubican en este país. Y lamentablemente tenemos un sistema de impuestos sobre la renta donde tiene modalidad territorial, donde solo tienen que tributar quienes generen ingresos en este país, no como estos otros países que tienen la modalidad de renta mundial. Entonces, ellos sí la tienen. Estados Unidos sí tiene la modalidad de renta mundial. Nosotros no la tenemos. Nosotros no la tenemos. Entonces, ahí ya tenemos una desventaja con respecto a otros países y casi que con la mayoría de los países. Bueno, ¿quién vende? ¿Quién compra? ¿Quién tiene sociedades? Es información que se solicita en Estados Unidos. No, ¿y qué empresas se ubican también fuera del país? Porque sobre las empresas que se ubican fuera del país, cuando se hacen pagos a esas empresas, dependiendo del pago que se realice, si es un servicio, hay que practicar retenciones. Las retenciones por remesas al exterior. Entonces también hay que identificar qué es lo que se está pagando. Parte de lo que se ha detectado de fraude es que empresas nacionales se ubican empresas del mismo grupo fuera del país. Si se simulan pagos, lo que pudiera estar pagando fuera del país son los dividendos. O sea, no distribuye dividendos en Costa Rica, sino que lo distribuye por medio de empresas ubicadas fuera del país. O sea, todo esto hay que controlarlo, pero es por un poco la deficiencia que tenemos en que tenemos unas leyes de impuestos sobre la renta que vienen desde 1988, con muy poca reforma, y tenemos limitaciones para el control en ese sentido. Entonces, necesitamos identificar qué empresas tienen estos grupos nacionales fuera del país. Por eso es que en Estados Unidos el tema de la evasión es tan sancionado y está tan controlado. En Estados Unidos hay muchísimo control porque ellos tienen renta mundial y ellos controlan a sus ciudadanos, a sus contribuyentes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y además, la administración tributaria tiene amplísimas facultades. La administración nuestra es muchísimo más limitada en facultades de control. En este sentido, usted hace un llamado para que se aprueben esos proyectos. Bueno, realmente es importantísimo que estas reformas avancen por la vía correcta para que la administración tributaria pueda contar con mayores herramientas, pero no es para la administración tributaria, es para el país. El país necesita mucho más recursos y lo que requiere es que los obligados tributarios presenten sus declaraciones con la mayor exactitud posible, que hayan registrado en sus libros contables los datos de su actividad económica y que declaren lo que es, y que si tienen actividades fuera del país por medio de empresas, pues también, o sea, que realmente sean actividades totalmente lícitas, que sean empresas necesarias para promover importaciones o exportaciones, no sé, que sea para su actividad, pero no que sean sociedades instrumentales, que son sociedades solo registradas por allá en algún registro mercantil, con fines de evadir. Eso es lo que no es conveniente y por eso se requieren mucho las reformas. Y bueno, recordar que debe utilizarse la plataforma ATV. En este momento hay pues mucha consulta ante la administración, pero es porque no han tenido sus datos actualizados. Y esto es importantísimo. El que se inscribe, si tiene alguna modificación de actividad económica, de representante legal, tiene que dar aviso a la administración tributaria. Esto lo hace mediante un formulario, el 140, se registra en el sistema, pero quien no lo ha hecho a tiempo probablemente tenga problemas para ingresar a la plataforma ATV. Entonces tiene que estar seguro de que sus datos están actualizados ante la administración tributaria para continuar con el proceso de presentación de declaraciones. Bueno, muchas gracias a Flor Rodríguez, directora de Recaudación, por ponernos en perspectiva no solo el tema de que mañana se vence el plazo máximo 15 de diciembre, este martes, para trabajadores independientes y pequeños y grandes empresarios para reportar ante la Dirección de Tributación su declaración de impuestos.